Hola, bienvenido a este nuevo tutorial. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorials.co. Comillas, vale más creer en los que crean que creer en los que dañan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que permita determinar cuántas veces aparece el mayor y menor valor de una serie de 20 datos. Planteamos la solución en un programa de 35 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include iOstrian. iOstrian es una librería que permite la ejecución de entrada y salida de datos. Con esta instrucción le estamos diciendo al compilador de C++ que permita incluir la librería iOstrian. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que también permite la entrada y salida de datos. Cuando usted necesite mostrar información por pantalla, eso representa una salida de datos. Y cuando usted necesite capturar información del usuario, eso representa una entrada de datos. Para ello entonces vamos a tener que incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esa instrucción lo que estamos es indicándole al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Esto va a permitir una programación más flexible. Si no incluimos esta instrucción, vamos a tener que incluir nuestro propio espacio de trabajo, lo cual repercutirá en una programación más estructurada y ceñida a la semántica de C++. Entre las líneas 9 y 35 vemos el main. El main es el método principal del programa. Recuerde que cuando se compila un programa, lo que hace el compilador es mirar qué librerías se van a incluir, luego mirar el espacio de trabajo a usar y por último busca el main. El main es el método, el primer método que se ejecuta en el programa, es decir, el inicio del programa. En la línea 11 vemos 5 variables de tipo entero: la variable número, la variable mayor que se inicializa en un valor muy pequeño, es decir, menos 999, la variable menor que se inicializa en un valor muy grande, es decir, 999, la variable c mayor que se inicializa en 0 y la variable c menor que también se inicializa en 0. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Recuerde también que cuando usted necesite hallar un valor mayor, esta variable la va a tener que inicializar en un valor muy pequeño, y cuando necesite hallar un valor el menor de un conjunto de datos, entonces esta variable la va a inicializar en un valor muy grande para asegurar así que se actualice. Es decir, si vamos a hallar el mayor de un conjunto de datos e inicializamos esto en 0, puede ocurrir que todos los números leídos sean negativos, por lo cual no será cierto que al final arroje como mayor el número 0. Entre las líneas 13 y 31 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, cuya variable controladora es la x y va a tomar valores desde 1 hasta 20, es decir, x menor o igual a 20, y se va a incrementar de 1 en 1. Recuerde que la instrucción x más es lo mismo que decir a x le asigna x más 1. Dentro de este ciclo, entonces, en la línea 15 vemos la instrucción code favor ingresar un número. La instrucción code lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Entonces code significa variable por pantalla. Luego, siempre que usted necesite mostrar información por la consola que se visualice a través de la pantalla, vamos a dar la instrucción code menor y entre comillas el mensaje a mostrar. En la línea 16 vemos la instrucción sin mayor número. Sin significa capturar información en la entrada estándar. La entrada estándar es el teclado. Entonces sin significa variable por teclado. Siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, va a usar la instrucción sin mayor y luego el nombre de la variable que va a capturar dicho valor. Entre las líneas 18 y 23 vemos una sentencia condicional anidada. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso entonces línea 18, si el número es mayor que mayor, entonces en caso de ser cierto, línea 19,
a la variable mayor le va a asignar número. Línea 20 a la variable c mayor le va a asignar 1. En caso de ser falsa la condición, entonces cae a la línea 22. Si no, si número es igual a mayor, entonces línea 23 a la variable c mayor le va a asignar c mayor más 1, es decir, incrementa la variable c mayor. Observe entonces acá la lógica, mire. Si es cierta la condicional de la línea 18 quiere decir que acabo de encontrar un nuevo mayor. Entonces va a actualizar la variable mayor y a continuación el contador de mayores, es decir, el contador de cuántas veces aparece ese número mayor, va de nuevo a tomar el valor de 1. Pero en el caso de que no sea mayor, sino que sea igual al mayor actual, entonces lo que hace es que la variable de mayor se va a incrementar de 1 en 1. Así, por ejemplo, supongamos que de 20 datos se lea 4 veces el 15 y que el 15 sea el mayor de los datos leídos. Entonces la variable c mayor al final va a valer 4. Pero si encuentra un nuevo mayor, es decir, un 16 por ejemplo, entonces ese mayor se va a actualizar a 1. Y de esa manera entonces va a poder capturar cuántas veces aparece el mayor en un conjunto de datos. Bien, de la misma manera entonces entre las líneas 15 y 30 vemos, pero cómo se captura la variable menor. Entonces, si el número es menor que menor, entonces línea 26 a la variable menor le va a asignar número. Y línea 27 al contador de menor le va a asignar 1. Pero en caso de ser iguales, entonces lo va a incrementar. Salimos entonces del ciclo y por último mostramos el mensaje. Code, el número es menor y se repite contador de menor veces. Recuerde que la instrucción code lo que hace es mostrar información por pantalla, bien sea texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos los símbolos de menor. Y recuerde que el texto va entre comillas dobles. Esa última instrucción de la línea 32, ENDL, lo que hace es un salto de línea. Recuerde que un salto de línea es un enter. En la línea 33 también vemos el mensaje, pero en este caso vamos a mostrar el mayor de los datos. Entonces el número mayor es E mayor y se repite C mayor veces. Por último, en la línea 34 vemos el método "get". Este método lo que hace es esperar el ingreso de carácter de teclado. Cuando el programa se compile, lo que va a ocurrir es que vamos a poder visualizar la salida de datos y a continuación presionaremos una tecla para que la ventana se cierre. Pero si no incluimos este método, lo que ocurre es que el programa va a compilar normalmente, va a ejecutar, pero inmediatamente se va a cerrar la ventana de ejecución y no vamos a poder ver el mensaje de salida. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de teclado. Esta fue la tutoría del ejercicio: realizar un algoritmo que permite determinar cuántas veces aparece el mayor y menor en un conjunto de datos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.